Tema 4.2. Ventajas del uso de los sistemas trifásicos. Número 1. La producción de las máquinas trifásicas es siempre mayor que de las máquinas monofásicas del mismo tamaño, aproximadamente 1.5 más la producción de una máquina trifásica. Así, para un tamaño y voltaje dado, un alternador trifásico ocupa menos espacio y es menos costoso, también que los monofásicos del mismo tamaño. En la primera figura, bueno, esta figura se llama generadores eléctricos. Aquí tenemos el despiece de un generador. ¿Sí? Ahora, esta segunda figura me ilustra a lo que nosotros coloquialmente conocemos como una planta de luz. Así le llamamos coloquialmente. Es una planta de luz. Pero en realidad se trata de un sistema electrógeno compuesto por un motor de combustión interna que me impulsa el eje o el rotor de un generador de electricidad. Puede ser trifásico o puede ser monofásico. Aquí lo que acabamos de leer dice que si se trata de un generador del mismo tamaño, ya sea trifásico o monofásico, es más alto el rendimiento de un generador trifásico. ¿Esto dónde se ocupa? Como ya les dije, en las plantas de luz, pero normalmente los trifásicos se utilizan para plantas de emergencia, en hospitales, en edificaciones importantes, mientras que las plantas de luz comúnmente llamadas son para eh, generar electricidad para casas habitación alejadas de, de los centros urbanos. Número 2. Para una transmisión y distribución. Los sistemas trifásicos necesitan menos cobre o menos material conductor que un sistema monofásico simple, por lo que la transmisión es mucho más económica. Suministro eléctrico en media tensión. Tensiones de distribución. Los sistemas más usados son en tres fases, con voltajes de distribución de 13.200 volts o 34.500 volts. Generalmente los utilizan los grandes hoteles y comercios de tamaño considerable, así como las industrias medianas, cuando la carga total instalada es de 20 kilowatts en adelante, para lo cual se requiere de subestación. Las grandes industrias, aquellas que consumen grandes cantidades de energía, requieren de un suministro de voltaje de 66.000 volts o superiores. Este tipo de industrias requieren de todo un sistema de subestaciones. Bueno, aquí dice que para distribuir energía eléctrica es más fácil distribuirla en trifásico. De hecho, hay que remontarse a la guerra de las corrientes entre Nikola Tesla y Thomas Alva Edison. Porque Thomas Alva Edison quería iluminar Nueva York, pero lo quería hacer con un sistema en corriente directa y además monofásico. Llega Nikola Tesla con su sistema diseñado por él, en el cual desarrolló un generador trifásico. Obviamente, ¿quién ganó la guerra de las corrientes? Nikola Tesla. Voltajes de suministro en baja tensión. En la mayoría de las instalaciones industriales se presenta la necesidad de proveer varios niveles de voltaje eléctrico para los diferentes tipos de equipo. Por ejemplo, puede haber motores que requieren energía a 440 volts, así como motores que por sus características sea conveniente su alimentación a voltajes mayores, como son 2400 volts o 4160 volts, así como alimentación de alumbrado que se trabaja normalmente en, entre 220 y 127 volts, y muy raras veces a 440 y 254 volts.
Por eso los industriales prefieren su alimentación eléctrica en trifásico. Número 3. Es posible producir campos magnéticos rotatorios con bobinados estacionarios usando el sistema trifásico. Por ello, los motores trifásicos son de autoarranque. 4. En un sistema monofásico, la potencia instantánea es una función del tiempo y es variable. Esta variación de potencia causa vibraciones considerables en los motores monofásicos. Por ello, el rendimiento de los sistemas monofásicos es pobre. Sin embargo, la potencia instantánea en los sistemas trifásicos es constante. En la figura del lado izquierdo tenemos un campo magnético giratorio producido por los bobinados de las tres fases. Aquí en la bobina verde vamos a suponer que está conectada una de ellas al sistema de alimentación y la otra se conecta a un punto común que enlaza las tres bobinas. En la segunda figura, en la segunda bobina color azul, lo mismo pasa. Entonces, cuando nosotros conectamos nuestro motor a un sistema de alimentación de voltaje de corriente alterna trifásico, inmediatamente se genera un campo magnético giratorio que hace girar el rotor del motor. Lo mismo pasa con un motor monofásico. Aquí sabemos que este es monofásico porque tiene nada más dos cables, positivo y negativo, o fase y neutro. ¿Sí? También se genera el campo magnético giratorio, pero tiene menos propiedades o tiene propiedades que hacen que su eficiencia o la potencia se pierda. Por eso es mejor un motor trifásico. Número 5. Los sistemas trifásicos dan una salida estable. Número 6. La alimentación monofásica se puede obtener de los circuitos trifásicos, pero la alimentación trifásica no se puede obtener de una alimentación monofásica. En la figura de la izquierda tenemos un sistema de voltaje conectado en estrella, en donde tenemos niveles de voltaje, dos niveles de voltaje, 220 volts y 127.5 volts entre fase y neutro. Esta salida es muy estable, como lo marca en el punto número 5. ¿Qué quiere decir? Que casi no presenta variación. Si nosotros medimos voltaje entre A y B, vamos a encontrar 220 volts. Podría haber una variación, pero esta va a ser muy pequeña y casi imperceptible. Lo mismo pasaría entre cualquiera de las fases A, B y C y neutro. Y ahora, con respecto al punto número 6, una alimentación monofásica. Bueno, si tenemos nosotros en nuestra industria un sistema trifásico, generalmente lo vamos a tener como sistema trifásico a 4 hilos. ¿Sí? Aquí tenemos línea 1, línea 2, línea 3 y el neutro. Es un sistema trifásico a 4 hilos. El inciso A me está indicando los bobinados, en este caso del sistema de alimentación. Para una industria siempre va a ser el sistema de alimentación en baja tensión su subestación eléctrica. Esa subestación eléctrica está compuesta por 3 bobinas y hay un cuarto cable que me enlaza la conexión común que tienen las bobinas y de ahí sacamos el neutro. Ese neutro va a tierra física. Es el inciso B. En el inciso C tenemos que de ese gran sistema trifásico a 4 hilos podemos obtener los otros subsistemas. Por ejemplo, en el inciso C, sistema monofásico a 2 hilos, una fase y un neutro. También podemos tener el sistema bifásico, que es un voltaje de 220 volts, pero entre fases, entre dos fases. El inciso E me está diciendo que podemos también obtener el sistema monofásico a 3 hilos, en donde tenemos dos fases, o sea, 220 volts conectadas y un neutro en el cual podemos obtener entre fase y neutro voltajes de 127 volts. Ya sabemos cuándo se debe utilizar este sistema de alimentación monofásico a 3 hilos. En el inciso F me está mostrando que de este gran sistema podemos obtener el sistema trifásico a 3 hilos.
y por supuesto el sistema trifásico a 4 hilos. El inciso H me está diciendo que este sistema de alimentación continúa hacia la carga que tengamos que conectar. Por eso les dije que este sistema trifásico a 4 hilos no tiene límite superior y se requiere para obtenerlo de una subestación eléctrica. Número 7. El factor de potencia de los motores monofásicos es pobre en relación a los motores trifásicos equivalentes. En la figura de la izquierda tenemos aquí coseno de phi 0.71. Tiene un factor de potencia de 0.71. Recuerden que para Comisión Federal de Electricidad, nuestro factor de potencia debemos tenerlo como mínimo en 0.9. Bueno, pero aquí para que funcione este motor monofásico, me están marcando que funciona a un factor de potencia de 0.71. ¿Sí? Coseno de phi igual a 0.71. Aquí tenemos un motor, la placa de datos de un motor trifásico. ¿Sí? Aquí dice 3 fases. Aquí me está marcando el factor de potencia igual a 0.9. Y por lo tanto se cumple esta parte que dice el factor de potencia de los motores monofásicos es pobre, 0.71, en relación a los motores trifásicos, 0.9. Gracias por su atención.